Hola chicos, soy Javier de feelintennis.com. En el anterior vídeo estuvimos trabajando los apoyos de ataque de derecha desde el fondo de pista, un poquito dentro de la pista y 3/4 de pista. Ahora pasaremos a trabajar la media pista. Este apoyo lo haríamos de la siguiente manera. Nos pondríamos de lado, la raqueta bien colocada, en corto, nada de abrir demasiado. Entonces saltaríamos de lado, ¿vale? Levantaríamos la pierna derecha para que nos equilibre y haremos el swing a la vez que cerramos el golpe en corto. Pondríamos aquí, miraríamos la bola, saltaría hacia adelante cerrando. ¿Vale? Nos ponemos aquí otra vez, flexionaríamos un poco, salto y cierro la pierna hacia atrás para que nos ayude a equilibrarnos. Este es un golpe en el cual o bien ganamos el punto o bien subimos a la volea. Por eso es un golpe que saltamos encima de la pelota para avanzar y llegar a la volea o acompañar la bola y acabar el punto. Algo que es importante decirle al alumno es que cuando pegue, al estar tan cerca de la red, tiene que cerrar un poquito más el golpe. No tiene que hacer un swing normal porque ganará demasiada pista y la tirará afuera, con lo cual tiene que cerrar más la muñeca para que baje antes la pelota. En este vídeo nos ayudará nuestro alumno Job, el cual va a aprender a hacer el apoyo de media pista de derecha de ataque. En este vídeo vamos a ver errores comunes y ejercicios que harán que podamos rectificar estos errores y él aprenda a hacerlo de una manera correcta. El primer ejercicio que usamos con Job para enseñarle cómo tiene que hacer el apoyo de media pista de ataque, hemos utilizado una valla en el cual él tendrá que saltar. Le tenemos que explicar que tiene que saltar, él es diestro, con lo cual tiene que saltar con la pierna izquierda adelante y a pata coja, solo con una pierna, tiene que saltar y caer con la misma pierna. Con lo cual le haríamos el ejercicio sin raqueta primero y que simplemente haga esto. Una vez salte así, él ya va entendiendo que tiene que apoyar, saltar y apoyar con la misma pierna. Después de esto lo que le diremos cuando salte bien es que haga el swing aún sin raqueta a la vez que tiene que saltar. O sea, haríamos esto, salto y pegaría la teórica bola. Una vez esto lo ha hecho bien, cogemos la raqueta y lo haremos con la raqueta y luego pasaremos a hacerlo con pelota. Bien, ahora lo va a probar con la mano, a la vez que salta tiene que hacer el movimiento con la mano. Bien, vale, una vez más. Bien, ahora pasaríamos con raqueta. Le explicamos que prepare en corto, porque contra más dentro de la pista estamos, menos swing hay que hacer, con lo cual prepararemos la raqueta aquí al lado simplemente. Y ahora pasaremos a hacerlo con pelota. Ha saltado muy bien, ha coordinado muy bien la ejecución, pero han habido un par de errores. Uno, que yo lo había comentado, que es el de cerrar la muñeca. Lo único que al estar concentrado en la valla, pues puede olvidarse un poco de eso. Hay que insistirle que acabe el golpe y luego el de seguir el cuerpo hacia adelante, ¿vale? Entonces para esto haremos un ejercicio con pelota medicinal para que se acostumbre a meter el cuerpo hacia adelante y que suba a la red. Usaremos la pelota medicinal, como bien he dicho, y la valla. De lo que se tratará, él lanzará la pelota a la vez que salta a mí, yo la agarraré y la dejaré caer y él tiene que llegar a cogerla antes del segundo bote. ¿Qué ganamos? Concentración en el salto y lanzamiento para el giro del cuerpo
y yo le dejaré caer la pelota y él tiene que cogerla antes del segundo bote, con lo cual él sabe que tiene que ir hacia adelante. Entonces es acompañar el golpe y correr rápido a la red a cubrir pista para cerrar el punto en la red. Vale, ahora le hemos hecho entender neuronalmente que tiene que subir a la red porque tiene una pelota la cual tiene que coger. Ahora pasaremos a hacerlo sin valla, con raqueta y en situación real. Lo ha hecho muy bien. Una de las cosas que no he comentado, que es a qué altura hay que golpear estas bolas. No es importante comentar a qué altura porque lo importante es la zona. Y estas bolas, siempre que se puede, hay que meterse encima de ellas. Si la puedo coger alta, mejor, porque así tengo más ángulo para atacar. Si la bola es baja, tengo que hacerlo igual, o sea, es independiente, sea más alta, más baja, pero importante, cogerla de arriba si puedo y no dejarla bajar para tener más ángulo y poder pegar más recto y acabar el punto en mejor situación. Un ejercicio más que solemos usar en nuestras clases para que el alumno tenga mayor potencia de salto, para llegar antes a la red e impulsar más su peso del cuerpo hacia la pelota, es ponerle una banda elástica, un cinturón con una goma, y eso le hace una resistencia. Entonces, a base de trabajar el salto con la goma elástica, podrá saltar más, con lo cual avanzará más rápidamente hacia la red y además se acostumbrará a meter el peso del cuerpo más encima de la bola. En este vídeo hemos visto los apoyos de derecha de media pista, de ataque, algunos errores comunes, algunos ejercicios para mejorarlo y algunos tips para que el alumno, en este caso yo, supiera y tuviera claro cómo lo tiene que hacer. Lo ha hecho muy bien, ha aprendido cómo tiene que hacerlo, ahora solo le falta practicar y practicar más para que salga perfecto. Y en el próximo vídeo trabajaremos los mismos apoyos pero en el lado del revés. Hasta la próxima, chicos.